Carmen detuvo el coche al borde del camino de tierra, polvo dorado levantándose a su alrededor como un velo antiguo. No abrió la puerta de inmediato. Se quedó quieta, las manos aún sobre el volante, los nudillos blancos. Frente a ella, la granja se alzaba entre los eucaliptos marchitos, con sus paredes desconchadas y su techo hundido en un costado, como si el tiempo mismo hubiera decidido morderla y dejarla allí, medio devorada. No tendría que haber vuelto, murmuró, más para sí que para el mundo. Pero no tenía a dónde más ir. Hacía 3 meses que Miguel había dejado de respirar en aquella cama blanca del hospital, con las manos frías apretando las suyas hasta el último segundo. Y desde entonces, todo en su vida se había convertido en eco. La casa en la ciudad, demasiado grande. Las llamadas de condolencia, demasiado vacías. Los recuerdos, demasiado pesados. Ahora, al mirar la granja, sentía el mismo peso, pero distinto. No era solo duelo. Era culpa. Era miedo. Era algo que no había nombrado en 20 años. Abrió la puerta. El calor seco la abrazó como una vieja conocida. Caminó hacia la veranda, donde la hamaca de su madre aún colgaba, podrida, de las vigas. Mamá, dijo en voz baja, sin esperar respuesta, como lo hacía de niña cuando buscaba consuelo en la oscuridad. No hubo respuesta. Nunca la hubo. Dentro, el olor era de moho, de tierra húmeda bajo tablones podridos, de algo que una vez fue hogar y ahora solo era refugio para polillas y silencios. Dejó su maleta junto a la puerta y recorrió la sala con los ojos cerrados, reconstruyendo mentalmente cada mueble, cada retrato, cada grieta en la pared. Aquí jugábamos, aquí reía él, susurró, tocando con los dedos una mancha oscura en el suelo, donde alguna vez estuvo la mesa de la cocina. Él. Mateo. Su gemelo. No lo había visto en años. No desde que sus caminos se bifurcaron tras la desaparición de sus padres. Él se quedó en la ciudad, ella huyó. Él guardó silencio, ella gritó en el vacío. Pero ahora lo necesitaba. O tal vez era al revés. El teléfono vibró en su bolsillo. Era una enfermera del centro de acogida donde lo habían llevado tras la muerte de su esposa. Señora Carmen, su hermano no come. Solo repite una frase, ella volverá a la encina. Y él estará allí. Carmen cerró los ojos. Dígale que ya estoy aquí. Colgó. Y por primera vez desde que Miguel murió, sintió que respiraba hondo. No era paz. Era deber. Era amor, aunque doliera. Caminó al patio trasero, donde el pozo seco se abría como una boca sellada por el tiempo. Se arrodilló junto a él y metió la mano en la tierra reseca. ¿Qué hicisteis aquí, papá, que nos dejasteis enterrado? La puerta del coche se abrió lentamente. Primero bajó la enfermera, una mujer de rostro cansado y ojos demasiado dulces para el trabajo que hacía. Luego, con movimientos torpes, como si cada hueso le pesara, salió Mateo. Carmen apenas lo reconoció. Sus hombros, antes firmes como los de un hombre que cargaba el mundo con orgullo, ahora se doblaban hacia adelante, como si algo invisible lo empujara desde atrás. Sus ojos, idénticos a los suyos, mismos reflejos verdes, mismos pliegues en los párpados, miraban al suelo como si temieran lo que pudieran encontrar en el horizonte. Llevaba una chaqueta demasiado grande, y en sus manos sostenía un pequeño cuaderno de tapas negras, con las esquinas desgastadas por el uso constante. Mateo, dijo Carmen, con la voz temblando más de lo que quería. Él levantó la vista. Solo un instante. Y en ese instante, ella vio toda la confusión, el miedo, el rastro de lágrimas que no se atrevían a caer. ¿Eres tú?, preguntó él, con una voz quebrada, como si hubiera estado guardando esas palabras durante años. Soy yo, respondió ella, acercándose despacio, como quien se acerca a un animal herido. Soy Carmen. Él no se movió. Solo apretó el cuaderno contra su pecho. Dijiste que no volverías. Dijiste que este lugar, hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, que este lugar nos tragó una vez. Y que no querías que te tragara otra vez. Carmen sintió un nudo en la garganta. Sí, lo había dicho. Lo había jurado la noche en que enterraron las cartas de sus padres,
cuando tenían 13 años y creían que enterrar el pasado era lo mismo que olvidarlo. Pero ahora todo era distinto. Cambié de opinión, dijo, con la voz apenas más fuerte que un susurro. Miguel se fue, y ya no tengo a nadie más. Mateo bajó la cabeza de nuevo. Se quedó así, inmóvil, mientras la enfermera se despedía con un gesto silencioso y el coche se alejaba, dejando solo el crujido de las hojas secas y el viento entre los pinos. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó al fin, sin mirarla. Porque es el único lugar donde tal vez podamos entendernos de nuevo, dijo Carmen, y dio un paso más. Y porque ya no puedo cargar sola con lo que dejamos enterrado. Él apretó los labios. Luego, muy despacio, alzó la vista hacia la casa. El pozo sigue seco, murmuró. Sí. No deberíamos haber venido. Tal vez no. Pero ya estamos aquí. Mateo caminó hacia la veranda, arrastrando los pies como si cada paso le costara una promesa rota. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia el patio trasero, donde el pozo se abría como una herida en la tierra. Él me habló anoche, dijo, con una calma que heló la sangre de Carmen. ¿Quién, papá? En sueños. Dijo que si volvía aquí, si cavaba junto al pozo, todo volvería. Mateo, Carmen se acercó y le puso una mano en el hombro. Fue un sueño. No fue un sueño, insistió él, con los ojos brillantes. Lo sentí. Como si estuviera a mi lado, como si me sostuviera la mano, como antes. Carmen no supo qué decir. Recordaba esas noches, cuando eran niños, y su padre los llevaba al pozo a contar historias bajo las estrellas. Siempre decía que el pozo no estaba seco, que solo guardaba su agua para cuando más se necesitara. Hace frío, dijo Mateo, abrazándose a sí mismo. ¿Tienes mantas? Sí. En el armario del cuarto de arriba. No quiero dormir arriba. Entonces dormiremos aquí, en la sala. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las tablas sueltas del techo, Carmen encendió una lámpara de queroseno. La luz titilaba y proyectaba sombras danzantes en las paredes, como almas que no habían encontrado descanso. Mateo se sentó junto a la ventana, con el cuaderno abierto sobre sus rodillas, escribiendo algo en silencio. ¿Qué escribes?, preguntó Carmen, sirviendo 2 tazas de té de manzanilla que había encontrado en la alacena. Lo que él me dice. ¿Tu papá? No, Mateo negó con la cabeza, sin alzar la vista. El que está enterrado. Carmen dejó la taza en la mesa con un ruido más fuerte del que pretendía. Mateo, no hay nadie enterrado aquí. Él alzó los ojos, y por primera vez en años, la miró directamente. ¿Está segura? Ella no respondió. Porque, en el fondo, no lo estaba. Se sentó frente a él, y por un largo rato, solo se escuchó el crujido del papel y el latido de sus propios corazones. Luego, Mateo cerró el cuaderno con suavidad y lo colocó sobre la mesa, entre los dos. ¿Quieres ver lo que he escrito? Carmen asintió. Él lo abrió en una página marcada con una cinta roja. Allí, con una caligrafía que no era la suya, más antigua, más firme, había una frase escrita una y otra vez, como un eco: el pozo no está seco. Solo espera. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando escribiste esto, no lo hice yo. Pero, buscó en su rostro alguna señal de broma, de juego, de locura. Solo encontró certeza. Desde que vine al centro, cada noche escribo algo que no recuerdo al despertar. Pero cuando lo leo, siempre es verdad. Carmen se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la luna iluminaba el patio, y el pozo parecía observarla, como si tuviera ojos. Mañana limpiaré el jardín, dijo, más para sí que para él. Quizá encontremos algo. No busques, dijo Mateo, con voz baja pero firme. Algunas cosas no quieren ser encontradas. Solo quieren ser recordadas. ¿Y si lo que está enterrado no es algo malo?, preguntó ella, volviéndose hacia él. ¿Y si es lo que necesitamos para sanar? Mateo no respondió. Solo cerró los ojos y susurró, casi como una plegaria: entonces que así sea. Y en ese momento, entre el silencio y la luz parpadeante, Carmen supo que lo que no hizo ruido al levantarse.
Preparó café con el agua que había traído en garrafas y salió al porche con una taza humeante entre las manos. El viento traía el olor a tierra seca y a eucalipto viejo, un aroma que le recordaba a su madre cocinando pan en las mañanas de domingo. Pero hoy no había pan. Hoy solo había silencio y preguntas. Cuando regresó, Mateo ya estaba despierto. Sentado en el suelo, con la mirada perdida en el umbral de la puerta trasera, como si temiera cruzarlo. «Buenos días», dijo Carmen, dejando su taza en la mesa y acercándole la otra. «¿Dormiste? Soñé que caminaba al pozo», respondió él, sin tocar el café. Y que algo me llamaba desde dentro. No era una voz, era como un latido. Carmen se sentó frente a él. «Tal vez sea solo tu corazón. A veces, cuando estamos solos mucho tiempo, empezamos a confundir lo que sentimos con lo que escuchamos». Mateo sacudió la cabeza. «No es eso. Es real, Carmen. Siempre ha estado ahí. Solo que, antes no queríamos oírlo». Ella no supo qué decir. Recordaba las noches de lluvia cuando eran niños, cuando el sonido del agua en el pozo los hacía correr a esconderse bajo las sábanas, jurando que algo vivía allí. Sus padres les decían que era solo el eco del viento. Pero ellos nunca les creyeron del todo. «Hoy voy a limpiar el jardín», dijo Carmen, levantándose. «Necesito moverme. Necesito hacer algo útil». «No vayas sola», dijo Mateo, por primera vez mirándola con verdadero temor en los ojos. «No cerca del pozo. No pienso cavar. Solo voy a quitar las malas hierbas. A ver si algo crece de nuevo aquí». «Nada crece aquí desde que ellos se fueron». «Entonces será la primera vez en 30 años que algo lo intente», replicó ella, con una sonrisa débil. «¿Vendrás conmigo?», él dudó. Miró hacia el patio, luego de nuevo a su hermana. Al fin, asintió. Juntos salieron. El sol ya estaba alto, y el calor empezaba a apretar. Carmen tomó una azada del cobertizo, oxidada pero aún útil, y se puso a arrancar las enredaderas que trepaban por el muro del fondo. Mateo se sentó bajo la sombra de un nogal, observándola con los brazos cruzados. «¿Por qué ahora?», preguntó de pronto. «¿Por qué decidiste traerme aquí?» Después de todo, Carmen se detuvo, con las manos manchadas de tierra. «Porque cuando Miguel murió, entendí algo, no puedo seguir huyendo de lo que me duele». «Y tú nunca huiste. Te quedaste atrapado en ello. Si hay una forma de liberarnos, es juntos». Mateo bajó la vista. «A veces creo que me quedé para cuidar de lo que enterramos. Como si al irme, algo malo pudiera escapar». «¿Y si no es algo malo?», insistió ella, acercándose. «¿Y si es solo la verdad?», él no respondió. En cambio, señaló con la barbilla un rincón del jardín, junto al pozo. «Cava ahí». «¿Por qué?». «Porque es donde siempre jugábamos. Donde mamá enterró las semillas de jacarandá que nunca florecieron». Carmen miró el sitio. La tierra allí era más oscura, más blanda. Como si alguien hubiera removido la superficie hace poco, o como si algo hubiera intentado salir. Con el corazón acelerado, se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. Mateo se levantó y se acercó, pero no la ayudó. Solo observaba, con los labios apretados y los ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. A pocos centímetros bajo la superficie, sus dedos rozaron algo metálico. Lo sacó con cuidado. Era un pequeño medalao de plata, oxidado, con las iniciales R y L grabadas en la tapa. «Rafael y Lucía. Sus padres». «Lo reconozco», susurró Mateo, con la voz temblando. «Mamá lo llevaba siempre. El día que desaparecieron, lo dejó sobre la mesa. Dijo que ya no lo necesitaba». Carmen lo abrió con dedos torpes. Dentro, una fotografía diminuta, ellos dos, niños, riendo bajo el nogal. Y una frase escrita en tinta descolorida, «para cuando vuelvan a necesitarnos». Las lágrimas le quemaron los ojos. Ellos sabían que regresaríamos. Mateo se arrodilló a su lado, y por primera vez en años, la tomó de la mano. «No estábamos solos, ¿verdad?», «Nunca lo estuvimos». Y en ese momento,
mientras el sol quemaba sus espaldas y el viento susurraba, la gente del pueblo, dijo él de pronto, sin apartar la vista, cuando éramos niños, no venían aquí. Decían que esta granja estaba maldita. Que los que entraban, no volvían iguales. Eran solo rumores, respondió Carmen, aunque su voz sonaba menos segura de lo que quería. Y si no lo eran, se levantó, sacudiendo la tierra de sus rodillas, y caminó despacio hacia la casa. Carmen lo siguió, el medalón apretado contra su pecho como un escudo. Dentro, la luz del sol se colaba por las rendijas del techo, dibujando líneas doradas sobre el suelo polvoriento. Mateo se detuvo frente al viejo reloj de péndulo, detenido desde hacía décadas. ¿Recuerdas lo que papá decía sobre este reloj, que marcaba la hora en que todo cambiaría?, murmuró ella. Nunca supimos cuál era esa hora. Pero, creo que ya llegó. Carmen tragó saliva. Sentía el aire más denso, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. ¿Por qué desaparecieron? Mateo él cerró los ojos. No desaparecieron. No del todo. Se acercó a la pared del fondo, donde una estantería inclinada sostenía libros mohos y cajas de cartón vencidas. Con una ternura que sorprendió a Carmen, tomó una de esas cajas y la colocó sobre la mesa. Estaba cubierta de telarañas, pero la madera de su interior estaba pulida, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Después de que te fuiste, yo volví una vez. Solo una. Encontré esto escondido detrás de la piedra del hogar. La misma piedra donde papá guardaba las llaves del establo. Abrió la caja con cuidado. Dentro, había una carta amarillenta, un mapa dibujado a mano y una llave oxidada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Carmen, tomando la carta con manos temblorosas. Porque tenía miedo de que volvieras. Y de que, si volvías, todo se repitiera. Que se repetiría. Mateo la miró, y en sus ojos había una tristeza antigua, una que llevaba décadas cargando en silencio. La promesa. ¿Qué promesa? La que hicieron con los Valdés. Carmen frunció el ceño. Los Valdés, los vecinos de la colina, sí. Los que también desaparecieron. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos oyeron el crujido del papel bajo los dedos de Carmen al desplegar la carta. La caligrafía era de su padre, firme y clara: si algo nos sucede, que nuestros hijos no busquen respuestas en la ciudad, ni en los registros. Que miren bajo el pozo. Porque allí no enterramos solo nuestro secreto, sino nuestra esperanza. Y si algún día regresan, que lo hagan juntos. Porque solos, nunca entenderán. ¿Qué esperanza?, susurró Carmen. No lo sé, admitió Mateo. Pero recuerdo que, la noche antes de que mamá y papá se fueran, los vi hablando con el señor Valdés en el establo. Hablaban en voz baja, pero escuché una palabra: entierro. Y luego, papá dijo: si no volvemos, que no los separen. Que crezcan juntos, aunque duela. No los separen. De quien hablaba Mateo no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y señaló el pozo. Tal vez no se refería a nosotros. Carmen sintió un escalofrío. Recordaba vagamente a la señora Valdés, una mujer silenciosa que siempre llevaba un pañuelo negro, incluso en verano. Y a su hija, una niña rubia que jugaba con ellos a esconderse entre los surcos. Su nombre. Clara. Lena, ¿crees que enterraron a alguien ahí? No lo sé. Pero sé que después de esa noche, la granja se volvió distinta. Mamá lloraba sin sonido. Papá caminaba al pozo cada atardecer. Y cuando se fueron, el pozo se secó de golpe. Como si el corazón de este lugar hubiera dejado de latir. Carmen miró el mapa. Mostraba la granja, el pozo, y una X justo al norte de él, donde ahora estaba el nogal. Tú sabías, lo sospechaba. Por eso no quería que cavas. Pero si hay algo allí, algo que nuestros padres quisieron proteger, no merece ser descubierto. A veces proteger no es esconder, dijo Mateo, con una voz que sonaba más vieja que sus años. A veces es esperar a que el momento sea el correcto. Y si este es el momento, él la miró largo rato. Luego, con un suspiro que parecía arrastrar siglos, tomó la llave de la caja. Hay un sótano bajo el establo. Papá lo construyó cuando nacimos. Nunca nos dejó entrar.
Decía que era, para cuando el cielo se cayera. La llave, la guardaba en su escritorio. Pero después de que se fueron, desapareció. Y ahora aparece, ahora aparece. Carmen miró hacia el establo, medio derruido, con las puertas colgando de sus bisagras oxidadas. El viento gemía entre las tablas, como si algo dentro estuviera llamando. ¿Crees que hay algo allí? Creo que hay respuestas. Pero también, preguntas que no estamos listos para hacer. Ya no somos niños, Mateo. Ya no podemos esperar a que alguien nos diga qué hacer. Él asintió lentamente. Entonces iremos juntos. Salieron de la casa bajo un cielo que se teñía de gris. Las nubes se amontonaban en el horizonte, pesadas y silenciosas. Al llegar al establo, Mateo empujó una de las puertas, que crujió como un grito ahogado. El interior olía a madera podrida y a algo más, a algo metálico, casi dulzón. Aquí, dijo, señalando una trampilla en el suelo, cubierta de paja y excremento de paloma. Carmen se arrodilló y sopló el polvo. La cerradura estaba oxidada, pero la llave entró sin resistencia. Al girarla, se oyó un chasquido seco, como un hueso que se parte. Levantaron la trampilla. Una escalera de madera descendía a la oscuridad. ¿Bajamos?, preguntó ella. No, dijo Mateo, sorprendiéndola. Todavía no. ¿Por qué? Porque si bajamos ahora, ya no podremos hacer como si no supiéramos. Carmen entendió. Esta no era solo una búsqueda. Era una elección. Una que los uniría al pasado para siempre, o los liberaría de él. Miró el medallón en su mano. Luego al pozo, lejos, envuelto en sombras. Entonces esperaremos hasta el amanecer, dijo. Porque si hay algo que nuestros padres nos enseñaron, es que las verdades más grandes nacen con la luz. Mateo asintió. Y juntos, cerraron la trampilla, como si sellaran un pacto con el tiempo. Dentro de la casa, el reloj de péndulo, muerto durante 30 años, dio una sola campanada. Ambos se sobresaltaron. No funciona comenzó Carmen. Desde el día que se fueron, terminó Mateo, con la mirada clavada en la puerta entreabierta. Silencio. El reloj no volvió a sonar. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si la casa, después de décadas de duelo, hubiera decidido despertar. Hoy murmuraste en sueños, dijo Carmen, sin mirarlo. Decías, no lo dejes salir. Mateo apretó la manta contra su pecho. No era yo. Entonces, ¿quién? Él. El que me habla desde el cuaderno. Desde el pozo. Desde, adentro de mí. Carmen lo miró por fin. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza. De miedo. Un miedo antiguo, arraigado en lo más profundo de su ser. ¿Qué te dice? Que no cabemos solo en la tierra, sino en nosotros. Que lo que está enterrado no es una cosa. Es un recuerdo. Uno que duele tanto que lo enterramos vivos. ¿Y por qué ahora quieres salir? Porque ya no estamos solos. Porque tú estás aquí. Y juntos, somos lo que ellos esperaban. Carmen bajó la vista. El medallón descansaba en su regazo, frío como el rocío nocturno. A veces, en los días más duros después de que Miguel murió, juraba que lo oía respirar en la habitación. No como un fantasma. Como una presencia. Como si su amor aún ocupara espacio en el aire. Mateo asintió lentamente. Eso es lo que siento con papá. No es su voz. Es su ausencia, hecha eco. Un silencio largo los envolvió, pero esta vez no era vacío. Estaba lleno de cosas sin decir, de heridas que empezaban a abrirse para sanar. Mateo, comenzó ella, con la voz apenas audible, ¿crees que mamá y papá sabían que un día volveríamos, que enfrentaríamos esto? No solo lo sabían, respondió él. Lo prepararon. Por eso no dejaron cartas, ni pistas claras. Querían que fuéramos nosotros quienes lo descubriéramos. No como niños asustados, sino como almas que ya habían llorado lo suficiente. Carmen cerró los ojos. Sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas, silenciosas, cálidas. Tengo miedo, confesó.
Yo también. Entonces, ¿por qué seguimos? Él la miró, y por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Porque el miedo no es el final. Es el umbral. En ese momento, una ráfaga de viento más fuerte que las demás agitó las hojas del nogal. Algo cayó de sus ramas. Carmen se levantó y lo recogió, una pequeña caja de madera, atada con una cinta negra idéntica a la que usaba la señora Valdés. ¿Cómo? Balbuceó. Mateo se acercó, pálido. Ese árbol no ha dado frutos desde que éramos niños. Carmen desató la cinta con manos temblorosas. Dentro, había una llave más pequeña que la del sótano, y una nota escrita con la misma caligrafía del medalón, para cuando el pozo vuelva a hablar. No entiendo, dijo ella. Otra llave. Mateo tomó la nota y la llevó a su pecho, como si la reconociera. Es la llave del cofre que estaba bajo la cama de mamá. Desapareció el mismo día que ellos. Yo la escondí. Pensé que así detendría lo que venía. ¿Y por qué ha vuelto? Porque el pozo ya está hablando. Como si le respondiera, un sonido profundo, sordo, emergió del patio trasero. No era el viento. Era como si la tierra misma hubiera respirado. Lento. Hondo. Antiguo. Carmen y Mateo se miraron. No hubo preguntas. No hubo dudas. Solo una certeza compartida. Caminaron juntos hacia el pozo, sin prisa, como quien va a encontrarse con su destino. Al llegar, se detuvieron al borde del agujero seco. La tierra alrededor estaba húmeda. No por la lluvia, no había llovido, sino por algo que ascendía desde abajo. No es agua, susurró Mateo. Es memoria. Carmen tomó su mano. Hagamos lo que vinimos a hacer. Y en ese instante, bajo la luna velada, con el viento en silencio y el mundo conteniendo el aliento, los dos hermanos supieron que ya no huían del pasado. Lo abrazaban. Escritas allí lo hubieran protegido del frío. Pero algo había cambiado. Al levantarse, Carmen notó que el suelo alrededor del pozo ya no estaba seco. No había charcos, no había lodo, pero la tierra respiraba. Húmeda. Oscura. Viva. ¿Lo sientes?, dijo Mateo, sin abrir los ojos. Sí, susurró ella. No es agua. Es presencia. Carmen caminó de regreso a la casa, pero ya no era la misma mujer que había llegado días atrás. Sus pasos eran más firmes, su mirada más clara. Aún llevaba el peso de Miguel en el corazón, pero ya no lo arrastraba como una cadena. Lo llevaba como una semilla. Preparó café con las últimas hojas que le quedaban y salió con 2 tazas. Mateo ya estaba despierto, mirando el establo con una expresión que Carmen no había visto en él desde que eran niños. Determinación. Hoy bajamos, dijo, al tomar la taza. Hoy bajamos, asintió ella. Pero antes de dirigirse al sótano, Carmen sintió la necesidad de ordenar la casa. No por limpieza, sino por respeto. Como si preparara el hogar para recibir a alguien que por fin regresaba. Mientras barredaba el suelo, encontró debajo de una tabla suelta una vieja foto, sus padres, jóvenes, sonrientes, con los brazos alrededor de ellos dos, apenas con 6 años, cubiertos de barro y risas. En el dorso, una frase escrita con tinta azul: el amor no se entierra. Solo se siembra. Se le quebró la voz. ¿Qué encontraste?, preguntó Mateo, desde la puerta. Nada, dijo, secándose una lágrima. Solo un recuerdo que no sabía que necesitaba. Él se acercó y tomó la foto. Durante un largo rato, solo se escuchó el crujido del papel entre sus dedos. A veces pienso que si no hubiéramos tenido miedo, si no hubiéramos corrido, tal vez ellos habrían vuelto. O tal vez, dijo Carmen, no habríamos estado listos para entenderlos. Mateo asintió. Guardó la foto en su bolsillo, sobre el corazón. Vamos. El establo los recibió con un gemido de madera. La trampilla parecía más oscura, como si la noche no se hubiera ido del todo de allí. Carmen tomó una linterna del cajón de herramientas, milagrosamente, aún funcionaba, y la encendió. La luz tembló,
proyectando sombras que danzaban como almas inquietas. ¿Lista?, preguntó Mateo, poniendo una mano sobre la trampilla. Nunca lo estaré del todo. Pero sí. Juntos la levantaron. El aire que salió de abajo olía a tierra mojada, a madera vieja, y a algo más. A incienso. Al perfume que usaba su madre. La escalera crujía bajo sus pies, uno por uno, como si contara cada paso que daban hacia el pasado. Al llegar abajo, la linterna iluminó una habitación pequeña, con paredes de piedra y un suelo de tierra apisonada. En el centro, una mesa de madera con cajones cerrados. Sobre ella, una vela derretida y un plato con restos de pan seco. «Alguien ha estado aquí», dijo Carmen, con un hilo de voz. «No alguien», corrigió Mateo. «Algo que recuerda». Se acercó a la mesa y abrió el cajón más grande. Dentro, había papeles atados con cinta roja, cartas selladas, y un diario con el nombre de su madre escrito en la tapa lucía. Carmen tomó el diario con manos temblorosas. «¿Lo leemos?», «No», dijo Mateo, sorprendiéndola. «No aquí. No ahora». «¿Por qué?», «Porque este lugar no es un archivo. Es un altar». Carmen lo miró, desconcertada. Pero entonces lo vio en la pared del fondo, había una pequeña repisa con fotos. Las de sus padres, sí, pero también las de los Valdés. Y entre ellas, una foto que nunca había visto su madre sosteniendo a una niña rubia, con los ojos claros y una sonrisa tímida. La hija de los Valdés. «¿Por qué están juntos?», preguntó. «Porque no eran vecinos», dijo Mateo, con la voz grave. «Eran familia». Carmen se acercó a la repisa. Detrás de la foto, había una carta doblada. La tomó y la desplegó. Era de su padre, dirigida a ambos hijos. «Si leen esto, es porque el pozo ha vuelto a hablar. Y eso significa que el pacto sigue en pie. No enterramos un secreto. Enterramos una promesa que si el dolor los separaba, el amor los reuniría. Que si el miedo los escondía, la verdad los liberaría. Y que si alguien tenía que cuidar de la niña, serían ustedes». «¿Qué niña?», susurró Carmen. «Lena», dijo Mateo. «La hija de los Valdés. Desapareció el mismo día que nuestros padres. Pero no murió. Ellos la escondieron. Aquí. Porque alguien, algo, la estaba buscando». Carmen sintió el suelo tambalearse. «Y porque nunca nos lo dijeron, porque si lo sabíamos, corríamos peligro. Y si no lo sabíamos, el pozo la protegería». «El pozo, no es solo un pozo, Carmen. Es un umbral. Un lugar entre mundos. Papá lo construyó con piedras de los antiguos, con oraciones grabadas en cada ladrillo. Decía que mientras alguien creyera en lo que guardaba, seguiría protegiendo. Y que guarda». Mateo la miró, y en sus ojos había una luz que no era suya. «Lo que más tememos, y lo que más necesitamos». De repente, un ruido los hizo girar. Arriba, en el establo, algo se movía. No era el viento. Era un paso. Lento. Deliberado. Carmen apagó la linterna. «¿Quién está ahí?». Silencio. Luego, una voz. Suave. Familiar. «No tengan miedo». Era la voz de su madre. Mateo soltó el aire como si lo hubieran golpeado. «No, no puede ser». «¿Escuchaste eso?», preguntó Carmen, aferrándose a su brazo. «Sí. Pero no es ella. Es, el eco. El eco de lo que dejamos atrás». Subieron la escalera con el corazón en la garganta. Al salir, el establo estaba vacío. Pero en el suelo, junto a la puerta, había una flor seca de jacarandá, la misma que su madre intentó sembrar sin éxito, intacta, como si acabara de caer del cielo. Carmen la tomó. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor. «Nos están guiando», dijo. «Sí», asintió Mateo. «Pero no para que encontremos lo que perdimos, sino para que entreguemos lo que nos dieron». Y en ese instante, los dos supieron lo que estaba enterrado junto al pozo no era un cuerpo, ni un tesoro, ni un secreto maldito.
Era una herencia. Se detuvieron al borde del agujero. La tierra seguía húmeda, más oscura en el centro, como si algo hubiera ascendido y regresado a su escondite. ¿Y si no es una niña?, preguntó Carmen, con la voz apenas más fuerte que el viento. ¿Y si es solo un símbolo? Los símbolos no dejan huellas, dijo Mateo, señalando una marca apenas perceptible en la tierra, una impronta pequeña, del tamaño de un pie infantil. Carmen contuvo el aliento. No puede ser, no es que esté aquí ahora, aclaró él, con una calma que la sorprendió. Es que estuvo. Y sigue viva, en otro lado. Otro lado, el pozo no es una tumba, Carmen. Es un puente. Papá lo construyó no para esconder, sino para proteger. Para que lo que amaban pudiera cruzar y esperar. Ella miró el fondo del pozo. Sabía que estaba seco. Lo había visto con sus propios ojos cuando limpió el jardín. Y sin embargo, ahora le parecía que algo brillaba allí abajo, como el reflejo de una lámpara lejana. ¿Qué hacemos? Cavamos. Pero no con las manos. Con la verdad. Se arrodilló y tomó un puñado de tierra. Luego, con voz firme, dijo: Lena Valdés, si puedes oírnos, no venimos a llevarte. Venimos a devolverte tu nombre. Carmen se arrodilló a su lado. Y a pedirte perdón por haberte olvidado. En ese instante, la tierra bajo sus rodillas tembló. No fuerte. Solo un estremecimiento suave, como un latido bajo la piel del mundo. Y entonces, algo emergió. No fue un grito, ni una aparición. Fue un objeto. Primero, una esquina metálica. Luego, una cadena oxidada. Carmen, con el corazón golpeándole las costillas, metió las manos y tiró con suavidad. Lo que sacó era pequeño, cubierto de barro húmedo, pero inconfundible, un relicario de plata, idéntico al de sus padres, pero con las iniciales LV grabadas en la tapa. Es de ella, susurró Mateo. Carmen lo abrió con dedos temblorosos. Dentro no había una foto. Había un mechón de cabello rubio, atado con un hilo azul, y una palabra escrita en tinta infantil, apenas legible: espero. Las lágrimas cayeron sin permiso. ¿Crees que sigue esperando? No, dijo Mateo, con una certeza que la dejó sin aliento. Ya no espera. Ahora, confía. De repente, el relicario se calentó en la palma de Carmen. No como el sol. Como una mano pequeña que la sostuviera desde dentro. ¿Lo sientes?, preguntó él. Sí, como si me reconociera. Mateo tomó el relicario con cuidado y lo colocó sobre la tierra, justo al borde del pozo. Entonces hagamos lo que vinimos a hacer. No desenterrar un cuerpo, sino enterrar el olvido. Carmen asintió. Comenzó a cavar con las manos, no con furia, sino con devoción. Mateo la ayudó en silencio. La tierra cedía con facilidad, como si hubiera estado esperando este momento. A pocos centímetros, sus dedos tocaron algo blando. No era hueso. Era tela. Un pedazo de vestido azul, desteñido por el tiempo, pero intacto. Envuelto en él, había un cuaderno. Pequeño. Forrado en lino. Con un dibujo de un árbol en la portada. Carmen lo tomó como si sostuviera un pájaro herido. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos: una casa, dos hermanos, un pozo, una niña rubia de la mano de una mujer de pelo oscuro, su madre. Y en la última página, una frase escrita con la misma tinta azul del mechón: cuando me recuerden, volveré. Mateo cayó de rodillas. No la enterraron, la guardaron. Para que el dolor no la destruyera. Para que creciera, en otro tiempo, en otro lugar. ¿Crees que está viva?, preguntó Carmen, con la voz quebrada. No como tú y yo. Pero sí. En el lugar donde las promesas no mueren. Carmen miró el pozo. Ya no le daba miedo. Ahora veía lo que sus padres habían visto: no un agujero en la tierra, sino una puerta. Y en esa puerta, una promesa escrita con amor. Entonces, la dejamos ir. No, dijo Mateo, con una sonrisa triste y hermosa. La llevamos con nosotros.
tomó el cuaderno y lo colocó sobre su pecho, junto a la foto de la familia. Luego, con ceremonia, enterró de nuevo el vestido, pero esta vez con flores silvestres que recogió del campo. Carmen colocó el relicario encima, como una piedra de memoria. Que el pozo la guarde, dijo. Pero que el mundo la recuerde. Al levantarse, el viento cambió. Ya no era frío. Era cálido. Dulce. Como el aliento de una niña que ríe en sueños. Carmen y Mateo caminaron de regreso a la casa sin decir una palabra. Pero ya no era por dolor. Era por respeto. Como si el aire mismo les pidiera un momento de quietud, como si el mundo necesitara respirar tras tantos años conteniendo el aliento. Dentro, el sol entraba por las ventanas rotas, dibujando caminos dorados sobre el suelo. Carmen dejó el cuaderno de Lena sobre la mesa, junto al diario de su madre. Los dos objetos parecían hablar entre sí, como viejos amigos que se reencuentran después de una vida separados. Mateo se acercó al fogón. Sacudió las cenizas con una vara y, para sorpresa de ambos, encontró debajo un sobre amarillento, sellado con cera roja. En la parte frontal, una sola palabra, después. ¿Crees que es para nosotros?, preguntó Carmen. No, dijo él, con una sonrisa tenue. Es para ahora. Rompió el sello con cuidado. Dentro, una carta escrita con la letra de su padre, pero más apresurada, como si hubiera sido escrita en la oscuridad. Si han llegado hasta aquí, es porque ya no temen lo que el pozo guarda. Entonces deben saber la verdad completa. Lena no fue escondida para protegerla del mundo, sino para proteger al mundo de lo que lleva dentro. No es solo una niña. Es una puerta. Y mientras esté en paz, la puerta permanecerá cerrada. Pero si alguien la llama con miedo, se abrirá. Y lo que venga del otro lado no será amor. Será eco. Eco de todo lo que dejamos sin sanar. Carmen sintió el frío subirle por la espalda. ¿Qué significa eso? Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en la silla más vieja, la que crujía como si tuviera pulmones, y cerró los ojos. Significa que no basta con recordarla. Hay que perdonarla. Perdonarla, ¿por qué? Porque, tragó saliva, como si las palabras le quemaran la garganta, porque fui yo quien la asustó. Carmen se quedó helada. Tú, la noche antes de que desaparecieran, ella vino a jugar. Yo estaba enojado. Papá me había regañado por romper el reloj. Y cuando Lena me preguntó si quería jugar al escondite, le dije que no. Le dije que si se escondía en el pozo, nadie la encontraría. Que se quedaría allí para siempre. Mateo, ella se rió. Pensó que bromeaba. Pero entró. Solo un segundo. Y cuando salió, tenía los ojos distintos. Como si hubiera visto algo. Algo que no debería haber visto. Y luego vinieron papá y mamá. Y los Valdés. Y todos hablaron en voz baja. Y esa noche, todos desaparecieron. El silencio se hizo denso. Carmen vio en los ojos de su hermano algo que nunca había visto: no culpa. Arrepentimiento puro, sin defensa. Por eso nunca quise que cavas, dijo él, con la voz quebrada. Porque si descubres lo que está ahí, también descubrirás lo que hice. Y no quería que me miraras como me miro yo. Carmen se arrodilló frente a él y tomó sus manos. No fue tu culpa, Mateo. Eres un niño que dijo una frase enojado. No un monstruo. Pero ella entró. Y algo la tocó. O tal vez, dijo Carmen, con una intuición que la sorprendió, tal vez el pozo la tocó a ella porque ya sabía que era suya. Porque siempre fue suya. Mateo levantó la vista. ¿Crees que no fue un accidente? Creo que Lena no fue escondida del pozo, sino en el pozo. Porque era la única que podía calmarlo. Porque su inocencia era la llave, y su corazón, el sello. En ese momento, un viento suave entró por la ventana, moviendo las páginas del cuaderno de Lena. Se detuvieron en un dibujo que no habían visto antes: 3 figuras de la mano, 2 altas, una pequeña, frente a un pozo del que salía una luz dorada. Y debajo, una frase escrita con tinta azul: ellos me eligieron. No me perdieron.
Carmen sintió un nudo en la garganta. No la protegieron de algo, la prepararon para algo. Mateo asintió lentamente. Y ahora, ¿qué hacemos? Honramos su elección. No con miedo. Con amor. Y si el pozo vuelve a abrirse, entonces la llamaremos no para sacarla, sino para pedirle que nos enseñe a cerrarlo con el corazón, no con la tierra. Fuera, el cielo comenzó a oscurecer. Pero esta vez, no era por tormenta. Era la suave caída de la tarde, como una caricia. Y en algún lugar entre el viento y el silencio, casi imperceptible, se escuchó una risa. Ligera. Infantil. Libre. Mateo cerró los ojos y sonrió. ¿Está en paz? Sí, dijo Carmen, apretando su mano. Y nosotros también. Pero en lo más profundo de la tierra, bajo el pozo seco, algo latió una vez más. No con dolor. Carmen no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dibujo de Elena, las tres figuras, la luz dorada, la frase escrita con tinta azul. Algo en ella la llamaba. No con palabras, sino con una certeza silenciosa, como el latido de un corazón que aún vive bajo tierra. ¿No sientes que falta algo?, preguntó de pronto, sin mirar a Mateo. Él estaba sentado junto a la ventana, con los brazos alrededor de sus rodillas, como si tratara de proteger algo dentro de sí. Sí, dijo, con voz baja. Siento que aún no hemos hecho lo que vinimos a hacer. ¿Y qué es eso? No es cavar. No es leer. Es entregar. Entregar. Que Mateo se levantó y caminó hasta la repisa donde habían dejado la foto de sus padres con Lena. La tomó con ambas manos, como si sostuviera un voto. Ellos no nos dejaron un misterio para resolver. Nos dejaron una responsabilidad para asumir. ¿Qué responsabilidad? Cuidar del puente. No para que nadie cruce, sino para que nadie se pierda. Carmen se acercó. En la penumbra, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. ¿Crees que el pozo nos eligió a nosotros? No, dijo él. Nosotros elegimos volver. Y con eso, aceptamos lo que siempre fue nuestro. En ese momento, un ruido sutil vino del patio. No un crujido. No un paso. Era como el roce de una hoja sobre piedra, o de una mano sobre tierra. Ambos salieron sin decir una palabra. La luna iluminaba el pozo con una luz plateada, casi sagrada. Y allí, justo en el centro del círculo de humedad, había algo nuevo, una piedra lisa, negra como la obsidiana, con una figura grabada en su superficie, un árbol con raíces que se convertían en manos. Nunca la vi antes, susurró Carmen. Porque no estaba, respondió Mateo. Aparece cuando alguien está listo para verla. Se arrodilló y la tomó. Al tocarla, cerró los ojos con fuerza. ¿Qué pasa?, preguntó ella, alarmada. Escucho su voz. No la de Lena. La de mamá. Dice, ponedla donde nace el agua. El nacimiento del agua, pero el pozo está seco, no el pozo, dijo él, levantándose. El manantial. Detrás de la colina. El que solía brotar antes de que todo se detuviera. Y si no brota más, entonces, lo haremos brotar nosotros. Caminaron en silencio, bordeando la granja, subiendo la colina donde los eucaliptos daban paso a rocas cubiertas de musgo. El aire era más fresco allí, más limpio, como si el tiempo no hubiera tocado ese lugar. Al llegar, encontraron lo que buscaban: una grieta en la piedra, seca, cubierta de hojas muertas. El manantial que su padre usaba para regar los jacarandás. El mismo donde su madre lavaba la ropa los domingos. Aquí, dijo Mateo. Carmen apartó las hojas con cuidado. La tierra estaba dura. Agrietada. Nada brotaba. Y ahora, confiamos. Colocó la piedra negra en el centro de la grieta. Luego, tomó la mano de Carmen y la puso sobre la piedra. Juntos, cerraron los ojos. Dilo conmigo, susurró él. ¿Qué? Lo que ella escribió. Y los dos, al unísono, en voz baja pero firme, dijeron: cuando me recuerden, volveré. Un instante de silencio. Luego, un sonido.
Leve. Casi imperceptible. Una gota. Otra. Y luego, un hilo de agua clara brotó de la piedra, lento al principio, luego más fuerte, hasta formar un pequeño arroyo que comenzó a bajar por la colina, como si la tierra misma llorara de alivio. Carmen cayó de rodillas, con las lágrimas mezclándose al agua recién nacida. ¿Crees que, sí?, dijo Mateo, con la voz temblorosa. El pozo ya no está solo. Ahora tiene un hermano. Y entre los dos, mantendrán el equilibrio. De regreso a la granja, el aire olía diferente. A humedad. A vida. A futuro. Pero al cruzar el umbral, Mateo se detuvo. Hay algo más, dijo, mirando hacia el establo. Algo que aún no hemos visto. ¿Qué? La última parte del pacto. Quale la miró, y en sus ojos había una luz que Carmen no había visto en décadas, la de un niño que por fin entiende su cuento. Que cuando el agua vuelva, el nombre de Elena debe ser dicho en voz alta frente a la comunidad. No como un secreto. Como una bendición. Carmen sintió un escalofrío. ¿Y quién lo dirá? Mateo sonrió, por primera vez sin sombra. Nosotros. Juntos. Y en ese momento, mientras el agua corría por la colina y el viento acariciaba los árboles, algo en el pozo seco suspiró. No de alivio. De gratitud. Que sus padres desaparecieran. Carmen se despertó con el sonido en los oídos, como si el río mismo la hubiera llamado por su nombre. Mateo ya estaba despierto. No en la casa, sino en el establo. Carmen lo encontró arrodillado frente a la trampilla del sótano, con las manos apoyadas sobre la madera, como si rezara. ¿Qué haces?, preguntó, con voz suave. Escucho, dijo él, sin mirarla. El sótano, ya no guarda silencio. Guarda preguntas. Preguntas, sí. Porque ahora que el agua vuelve, el pacto exige su conclusión. Y hay algo que aún no hemos entendido. Carmen se arrodilló a su lado. El olor a tierra húmeda y madera vieja la envolvió, pero ya no le daba miedo. Ahora era el olor de la memoria viva. ¿Qué es lo que falta? Mateo levantó la trampilla. Esta vez no hubo crujido. Solo un suspiro, como si la tierra respirara aliviada. Bajaron la escalera con la luz del alba filtrándose por las rendijas del techo, iluminando el sótano con un resplandor suave, casi sagrado. Sobre la mesa, algo había cambiado. El diario de su madre ya no estaba cerrado. Estaba abierto en una página que no habían visto antes. Y en ella, escrita con una caligrafía distinta, más antigua, más firme, había una lista de nombres: Rafael, Lucía, Mateo, Carmen, Clara Valdés, Lena Valdés. ¿Clara Valdés?, preguntó Carmen. Nunca supe su nombre. Era la madre de Lena, dijo Mateo. Pero, ¿por qué están todos juntos? Carmen pasó los dedos sobre los nombres. Al tocar el de Lena, el papel se calentó ligeramente, como si aún latiera. Mira, dijo de pronto, señalando el margen inferior. Hay más. Allí, escrita con tinta más clara, como si hubiera sido añadida después, había una frase: el pacto se sella con 6 nombres. Si uno falta, el puente se quiebra. Si todos están presentes, el pozo descansa. 6 nombres, Carmen contó. Somos 4, y los Valdés eran 2. Clara y Lena. Pero Clara murió, dijo Mateo. La gente del pueblo decía que enloqueció después de que Lena desapareció. Se arrojó al río que pasa por la frontera. Entonces, ¿cómo puede estar presente? Mateo se quedó en silencio. Luego, con movimientos lentos, abrió uno de los cajones laterales de la mesa. Dentro, envuelto en tela de lino blanco, había un relicario más grande, con una inscripción grabada en la tapa: a quien guardó el dolor para que otros pudieran soñar. Carmen lo tomó. Al abrirla, encontró 2 mechones, uno rubio, de Lena, y otro negro, grueso, con un listón violeta desgastado. Es de Clara, susurró. Sí. Mamá lo guardó. Porque Clara no murió en el río. Se entregó a él. Como ofrenda. Para que Lena no estuviera sola en el otro lado. Carmen sintió el aire faltarle.
Entonces, el río, es parte del puente, no solo el río. El pozo, el manantial, el río, son los tres umbrales. Y Clara es la guardiana del último. Pero si ella está, allá, como completamos el pacto, Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, su voz era distinta. Más profunda. Como si hablara con las palabras de su padre. No con su cuerpo. Con su nombre. Debemos invocarla. No como muerta. Como parte del todo. Carmen miró el relicario, luego a su hermano. Donde el agua nace, corre y muere. Aquí, en la colina, y allá, en el río. Pero no podemos ir al río. Está a 3 días de camino. No necesitamos ir, dijo él. Basta con que la llamemos desde el corazón del pacto. Se arrodillaron en el centro del sótano, con el relicario entre ellos. Mateo tomó una vela del estante y la encendió. La llama no tembló. Ardió firme, azul en el centro, dorada en los bordes. Repite conmigo, dijo. Y con las manos entrelazadas sobre el relicario, ambos susurraron: Clara Valdés, madre del alma que guardamos, sangre del río que nos separa y une, te llamamos no para perturbarte, sino para devolverte tu lugar. No estás perdida. Estás en el nombre de tu hija. Y en el nuestro. En ese instante, el viento cesó. El mundo guardó silencio. Y desde muy lejos, más allá de las colinas, más allá del río, una campana sonó. Una sola vez. Clara. Carmen sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento. Está con nosotros, dijo. Siempre lo estuvo, respondió Mateo. Fuera, el manantial brotaba con más fuerza. Y en el pozo seco, algo muy hondo, muy antiguo, suspiró por primera vez en 30 años. No con tristeza. Con paz. No era solo la revelación de los nombres, ni el eco de la campana lejana. Era el silencio. Ya no era un vacío que temían llenar, sino un espacio que compartían con respeto. Y en ese silencio, algo nuevo crecía, una tensión suave, como el primer trueno antes de la lluvia. Tú querías ir más lejos, dijo Mateo de pronto, deteniéndose bajo el nogal. Yo solo quería enterrar lo que asustaba. Carmen lo miró. No con reproche. Con tristeza compasiva. No quería ir más lejos, Mateo. Quería entender. Y tú tenías miedo de que la verdad nos separara. Me separó de mí mismo, confesó él, con la voz quebrada. Durante años creí que si hablaba de Elena, si decía en voz alta lo que hice, me convertiría en el monstruo que imaginaba que era. Nunca fuiste un monstruo. Solo un niño que tuvo que guardar un secreto demasiado grande para sus hombros. Pero tú no lo guardaste, dijo, mirándola con ojos húmedos. Tú huiste. Y yo me quedé. ¿Quién de los dos cargó más? Carmen bajó la vista. La pregunta dolía, pero no la rechazó. Yo huí porque no sabía cómo quedarme. Tú te quedaste porque no sabías cómo irte. Ambos estábamos rotos. Solo elegimos distintas grietas. Un viento suave movió las hojas del nogal. Algo cayó entre ellos, una hoja seca con las venas formando el dibujo de un camino. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Seguimos separados, o juntos? Carmen tomó la hoja y la colocó sobre la tierra, junto al pozo. No somos los mismos que enterraron el miedo. Pero tampoco somos los niños que jugaban aquí. Somos los que volvieron. Y eso nos une. Mateo no respondió de inmediato. Se acercó al pozo y se arrodilló, como si escuchara algo que solo él podía oír. Dice que no es suficiente. ¿Quién? El pozo. O Lena. O lo que sea que vive en ese nombre. Dice que el pacto no está completo hasta que el mundo lo sepa. El mundo, Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres decir, la gente del pueblo? Sí. Ellos también forman parte. Fueron ellos quienes murmuraron, quienes cerraron los caminos, quienes hicieron de este lugar una granja fantasma. Si no devolvemos la verdad a la luz, el pozo seguirá seco, aunque el manantial corra. Pero,
Y si no nos creen, no importa si creen. Importa que lo digamos. Porque el silencio es lo que alimenta el miedo. Y el miedo es lo que mantiene a Lena atrapada. Carmen miró el horizonte, donde las colinas se perdían en la neblina matinal. Recordaba las miradas de los vecinos cuando era niña: recelo, desconfianza, superstición. Como les dirían que el fantasma de la encina muerta no era una maldición, sino una niña que esperaba ser recordada con amor. Tendríamos que ir al pueblo, dijo. A la plaza. Donde todos puedan oír. Sí. Y si nos rechazan? Mateo se levantó y tomó sus manos. Entonces sabremos que el pozo no era lo único que estaba seco. Pero al menos, nosotros habremos dado agua. Carmen sintió las lágrimas brotar, no de tristeza, sino de una emoción antigua que por fin encontraba su nombre: coraje. Está bien, dijo. Lo haremos. Pero no como víctimas. Como testigos. Como herederos, corrigió él. Se miraron largo rato, sin palabras. Y en ese silencio, algo se selló entre ellos: no solo el pasado, sino el futuro. De repente, el pozo emitió un sonido suave, como un susurro de aprobación. Y desde la colina, el manantial respondió con un murmullo cristalino. No eran dos fuentes. Eran una sola voz. Y por primera vez en 30 años, Carmen y Mateo aún estaban junto al pozo cuando las primeras gotas cayeron, frías, pesadas, como lágrimas del cielo. No es una tormenta normal, dijo Mateo, con los ojos fijos en el horizonte. Lo sé, respondió ella, abrazando el relicario contra su pecho. Es una respuesta. El trueno retumbó, no en lo alto, sino en la tierra. Y entonces, algo imposible sucedió desde el fondo del pozo seco: un chorro de agua brotó con fuerza, no negra ni turbia, sino clara como cristal, brillando incluso bajo el manto gris del cielo. Está vivo. Gritó Carmen, retrocediendo instintivamente. No, susurró Mateo, con una mezcla de asombro y reverencia. Está despierto. El agua no se derramó al suelo. Se elevó. Formó una columna temblorosa, como una columna de luz líquida, y en su centro, por un instante, apareció una silueta pequeña, rubia, con un vestido azul ondeando sin viento. Lena, dijo Carmen, con la voz quebrada. La figura no habló. Solo los miró. Y en ese instante, ambos sintieron lo mismo: no era un fantasma. Era un recuerdo hecho presencia. Una promesa hecha carne, o algo más allá de la carne. Luego, la columna se deshizo. El agua cayó al suelo y se esparció, formando un círculo perfecto alrededor del pozo, como si trazara un círculo sagrado. Está pidiéndonos que cumplamos, dijo Mateo. Ahora. Antes de que el mundo se cierre de nuevo. Pero la tormenta, Carmen miró el camino embarrado, ya casi un río. No podremos llegar al pueblo. No necesitamos llegar al pueblo, dijo él, con una certeza que la dejó sin aliento. Ellos vendrán a nosotros. Como si le respondiera, un relámpago partió el cielo en dos, iluminando la carretera. Y allí, en la distancia, aparecieron luces. Faros. Varios coches, avanzando con dificultad por el camino de tierra. ¿Quién? Los del pueblo, dijo Mateo. Alguien los llamó. Pero, ¿quién? Él no respondió. Solo miró al pozo, donde el agua ya no brotaba, pero la tierra seguía húmeda, brillante, como si acabara de ser bendecida. Los coches se detuvieron a poca distancia. Primero bajó el alcalde, con su sombrero calado hasta las cejas. Luego, la maestra jubilada, la panadera, el viejo herrero, rostros que Carmen no veía desde la infancia, ahora marcados por el tiempo y la desconfianza. ¿Qué es este alboroto?, gritó el alcalde, con voz áspera. Porque el pozo de la granja fantasma está escupiendo agua. Carmen dio un paso al frente, sin miedo. Porque ya no es una granja fantasma. Es un hogar que vuelve a respirar. ¿Tonterías?, exclamó una mujer desde atrás. Ese lugar trajo la desgracia a todos los que se acercaron. Y si la desgracia no era del lugar, dijo Mateo, con voz firme, sino del silencio que le impusieron, un murmullo recorrió al grupo. Alguien dejó caer una linterna.
La luz tembló sobre el círculo de agua. Mi abuela decía, comenzó un joven, con voz tímida, que aquí no desaparecieron personas. Fueron guardadas. Todos guardaron silencio. Carmen aprovechó el momento. Nosotros no venimos a pedir perdón. Venimos a devolver un nombre. Lena Valdés. Hija de Clara y Antonio Valdés. Hermana de esta tierra. No fue una maldición. Fue una promesa. Y hoy, la cumplimos. Se arrodilló junto al pozo y colocó el relicario de Clara sobre la tierra mojada. Mateo hizo lo mismo con el cuaderno de Lena. Si quieren entender, acérquense, dijo. Pero no con miedo. Con memoria. Nadie se movió al principio. Luego, uno a uno, comenzaron a avanzar. No todos. Solo los que llevaban en su sangre alguna historia sin contar, alguna culpa sin nombrar, algún sueño interrumpido por el rumor de la granja maldita. Cuando el primer anciano tocó el agua con la punta de los dedos, lloró. Era mi hermana, dijo, en voz baja. Antes de que naciera yo, mi madre perdió una niña. La llamó Lena. Nunca supe por qué. Carmen sintió un escalofrío. No era coincidencia. Nada de esto lo era. La lluvia cesó tan de pronto como había comenzado. Las nubes se abrieron, y un rayo de sol cayó directo sobre el pozo, iluminando el círculo de agua como un altar. Y en ese instante, desde lo más hondo, no brotó agua, sino una risa. Infantil. Libre. Real. No todos la oyeron. Solo los que estaban dispuestos a creer. Pero los que la oyeron. El anciano que había hablado se dejó caer de rodillas junto al círculo de agua, las manos temblando. La oí, susurró. Igual que en los sueños de mi madre. Igual que en la cuna que ella nunca desarmó. Carmen se acercó a él, no como extraña, sino como quien reconoce un dolor familiar. ¿Cómo se llamaba su madre? Elena. Era hermana de Clara Valdés. Se fueron del pueblo antes de que yo naciera. Nadie supo por qué. Solo que regresó sola, y con el alma rota. Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó y tomó una de las manos del anciano. Entonces usted, es tío de Lena. El hombre asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Toda mi vida creí que la historia de mi familia era una maldición. Pero, no era maldición. Era amor protegido. Carmen miró alrededor. Los demás, antes rígidos de desconfianza, ahora se miraban entre sí con ojos nuevos, como si el velo de los rumores se hubiera desgarrado de golpe. La panadera se llevó una mano al pecho. Mi abuelo fue quien cerró el camino a esta granja, dijo que aquí se tragaban a los inocentes. Pero, ¿y si en realidad los guardaban? Sí, dijo Mateo, con voz clara, firme. Porque el mundo no estaba listo para entender que a veces, para salvar a alguien, hay que esconderlo no de los ojos, sino del miedo ajeno. Carmen sintió un nudo en la garganta. Miró a su hermano y vio en él algo que no había visto en años, no solo paz, sino propósito. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó una mujer joven, con un niño pequeño en brazos. Como honramos a Lena, nombrándola, respondió Carmen. No como un fantasma. Como una niña que fue amada, protegida, y que aún espera ser recordada con cariño. ¿Y el pozo?, preguntó otro hombre. Seguirá brotando, no como antes, dijo Mateo. Ya no necesita esconderse. Ahora, simplemente está. Como un árbol. Como un río. Como un recuerdo que ya no duele. En ese momento, el niño en brazos de la mujer se soltó y caminó hasta el borde del círculo de agua. Se agachó, metió una mano y salpicó el rostro de su madre con una gota brillante. Agua dulce. Rió, con los ojos brillantes. Todos sonrieron. Incluso el alcalde, que hasta entonces había permanecido con los brazos cruzados, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Mi padre, también hablaba de un pozo que cantaba, dijo, con voz ronca. Creí que eran cuentos de viejo. Pero hoy escuché la canción. Carmen sintió que algo dentro de ella se deshacía,
no en lágrimas, sino en alivio. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Solo habían estado ciegos al lazo invisible que los unía a todos, el mismo dolor, la misma esperanza, la misma necesidad de nombrar lo que se amó y se perdió. Mateo se acercó a ella y le tomó la mano. Lo hicimos, dijo, en voz baja. La trajimos de vuelta. No nosotros, corrigió ella. Todos ellos. Cada uno que escuchó su risa, la trajo un poco más a casa. De pronto, el viento cambió. Ya no era frío, ni amenazante. Era suave, como una caricia. Y entre las hojas del nogal, algo brilló, una mariposa blanca, rara en esas tierras áridas, posándose sobre el relicario de Clara. Dicen que las mariposas blancas son almas en paz, murmuró la panadera. Carmen la miró, y por primera vez desde que llegó a la encina muerta, no sintió que el pasado la arrastraba. Sintió que el presente la sostenía. Y en el fondo del pozo, ya no seco, ya no temido, algo latió una vez más. No con misterio. Con gratitud. Porque ya no era un secreto enterrado. Carmen y Mateo permanecieron junto al pozo, solos de nuevo, pero ya no como extraños en su propia historia. La mariposa blanca seguía posada sobre el relicario, inmóvil, como si custodiara lo que acababa de nacer. ¿Crees que volverán?, preguntó Carmen, observando el camino por donde se habían ido los del pueblo. No como antes, dijo Mateo. Ya no vendrán a temer. Vendrán a recordar. A traer flores. A dejar nombres. A enseñar a sus hijos que algunos lugares no están vacíos, solo están esperando ser amados de nuevo. Ella sintió, y por primera vez en años, sintió que la granja no era una tumba del pasado, sino un jardín del futuro. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?, señaló los papeles, los relicarios, el cuaderno de Lena, aún sobre la tierra húmeda. No los guardamos, dijo él. Los dejamos aquí. Que el pozo los cuide. Que el viento los lea. Que la tierra los convierta en raíces. Carmen se arrodilló y tomó el cuaderno. Lo abrió una última vez. En la última página, donde antes solo había la frase, cuando me recuerden, volveré, ahora había algo más. Nuevas líneas, escritas con tinta que brillaba ligeramente, como si hubiera sido trazada con luz, ya me recordaron. Ya volví. Gracias por no enterrarme para siempre. ¿Lo ves?, susurró ella, con la voz temblando. Ya no necesita esconderse. Mateo se sentó a su lado, con la espalda apoyada en el nogal. El sol se hundía tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y violeta, como si el mundo celebrara en silencio. Hoy no solo devolvimos su nombre, Carmen, también recuperamos el nuestro. ¿Cómo? Porque durante años fuimos los hijos de los desaparecidos, los de la granja fantasma, los que huyeron, o los que enloquecieron. Pero hoy fuimos simplemente Mateo y Carmen. Hermanos. Testigos. Hijos que volvieron a casa no para hurgar en la herida, sino para plantar una semilla en ella. Carmen cerró los ojos. Sintió el peso del duelo por Miguel aún en su pecho, pero ya no era una piedra. Era una raíz. Algo que, con tiempo, daría sombra, y tal vez, flores. ¿Te quedarás?, preguntó, sin mirarlo. Sí, dijo él. Si tú te quedas. No sé si puedo vivir aquí sola. No estarás sola. Nunca más. Un silencio cómodo los envolvió, solo interrumpido por el murmullo del manantial en la colina y el suave chapoteo del agua en el pozo, que ya no estaba seco, sino lleno de una calma profunda, como un estanque sagrado. De pronto, Mateo se levantó y caminó al establo. Regresó con una pala vieja, oxidada pero firme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen. Lo que mamá intentó hace 30 años, dijo, con una sonrisa triste y hermosa. Plantar un jacarandá. Carmen se levantó y lo ayudó a cavar junto al pozo, justo donde la tierra estaba más húmeda, más viva. No hablaron mientras trabajaban. Solo sus manos, sus respiraciones, el crujido de la tierra al ceder. Y cuando la pequeña planta estuvo en su lugar, atada con un hilo azul como el del mechón de Lena, ambos la regaron con agua del pozo.
Que crezca fuerte, dijo Carmen. Que dé sombra a los que vengan, añadió Mateo. Y en ese momento, mientras el último rayo de sol besaba las hojas tiernas del jacarandá, algo sucedió. No fue un ruido. No fue una aparición. Fue una sensación. Como si el viento, la tierra, el pozo y los árboles exhalaran al unísono. Como si el alma de ese lugar, tanto tiempo en vela, por fin pudiera descansar, porque ya no estaba sola. Carmen tomó la mano de su hermano. «Estamos en casa». «Sí», dijo él, apretando su mano. «Y esta vez, no huiremos». Al pie del jacarandá recién plantado, la mariposa blanca alzó el vuelo, giró 3 veces sobre el pozo, y desapareció entre las estrellas que comenzaban a titilar en el cielo. No se fue. Solo se integró. Como Lena. Como sus padres. Se levantó de la hamaca improvisada con sábanas viejas y caminó al pozo. Mateo la siguió sin decir nada, como si hubiera estado esperando ese momento desde que plantaron el jacarandá. «Todavía hay algo», dijo ella, mirando el agua quieta. «Algo que no hemos hecho». «Lo sé», respondió él, con voz baja. «Lo he sentido toda la noche. Como un hilo suelto en el alma». Carmen se arrodilló y metió la mano en el agua. No estaba fría. Tampoco cálida. Era viva. Como si tuviera pulso. «No basta con recordarla», dijo. «Tampoco basta con nombrarla frente a los demás. Hay algo más, algo que solo nosotros podemos hacer». Mateo se arrodilló a su lado. «Cavar, no», susurró ella. «Descender». Él la miró, y en sus ojos no había miedo, sino reconocimiento. «Siempre supe que llegaría este momento. Desde que era niño y soñaba con el pozo, sabía que un día tendría que bajar, no con el cuerpo, sino con el alma. Y si no volvemos, entonces habremos ido donde debíamos». Carmen tomó una de las velas que habían dejado en el establo y la encendió. La llama no tembló, aunque el viento soplaba suave entre los árboles. Luego, con movimientos lentos, ató la vela a una cuerda vieja y la bajó al pozo. La luz descendió, iluminando las paredes de piedra, cubiertas de símbolos antiguos que nunca habían notado: manos entrelazadas, raíces, ojos cerrados que parecían dormir en paz. «Mira», dijo Mateo, señalando un grabado al nivel de sus rodillas. «Es el mismo árbol del cuaderno de Lena». Carmen tocó la piedra. Estaba tibia. «No es una tumba», dijo. «Es una cuna». En ese instante, la vela se apagó. No por el viento. Por algo más profundo. Como si el pozo hubiera dicho: «Ya no necesitas luz. Ya estás en casa». Silencio. Luego, una voz. No alta. No lejana. Dentro de ellos. «Venid». No era Lena. No era Sue.